continúa es Minuto Euro y Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo encontrarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Siempre sigámoslo a Él. Miren, amén. En el día de hoy, amén, hay una serie de cosas interesantes que uno puede plantear. Yo he estado teniendo la inquietud de lo que es el proceso inflacionario, de lo que es la situación en perspectiva mundial. Y lógicamente el gobierno, que yo decía, no ha planteado ninguna posición específica, concreta, en función de estos últimos datos que tenemos del Fondo y del Banco Mundial. Y anuncia, ¿verdad?, esta propuesta que supuestamente, ¿verdad?, van a implementar directamente del campo al colmado, y habría que ver en concreto qué significa eso, porque de intenciones, como dice Dante Alighieri, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. En la Divina Comedia. En la Divina Comedia. Podrían haber buenas intenciones, pero ciertamente. Lo sacaste de abajo. Es muy difícil implementar una serie de elementos como eso, por lo que yo no voy específicamente a referir, no conozco en detalle, pero me da la impresión que es una respuesta que no tiene gran fundamento y me gustaría verla. Vamos a escuchar para analizarla más adelante. Pero ciertamente lo importante es que haya alguna preocupación de parte del gobierno, porque evidentemente las únicas medidas específicas que se habían tomado ya no pueden tomarse como se pensaban, que es la del lado monetario. Hay que buscar otro tipo de salida y parece que piensan que es uno. Entonces, evaluar bien, porque lo que ha acontecido, como muy bien en casi todas las encuestas se ve, la gente lo que piensa es que no hay realmente una exactamente. Es el comerciante de los minas. Que sabe lo que hace. El señor Veras dice que es el cuarto intento. Claro. De tratar de bajar los precios de la canasta básica, pero todo sigue igual. Hay que pensar bien. Pero está bien, él puede decir lo que él quiera. Mire, ahora, yo voy a decir una cosa. Los intereses de él, ¿cuáles son los intereses de él? ¿Qué yo quiero hablar ahora? Del que está diciendo él. En el día de hoy, de un negociante que tiene su negocito y vive de eso. Y que sabe ¿Sus de eso. intereses son puros? Claro que sí. Claro. Tan puro como el gobierno. Porque vive de eso. Está bien. Porque lo que hace trabaja honestamente y vive de eso. Claro. Es lo que tiene un negocito y vive de eso. Claro. Entonces sus Y intereses sabe son de puros. eso, más Está que tú y que yo. bien, está bien. No, está bien. Miren, estamos de cara. Ahora tú quieres que él tenga un negocito y no viva de eso. Claro, tiene que vivir de eso. Como el gobierno vive Está de bien. eso. Un negocito y no viva de eso. Y no busca beneficio con eso, pues está bien. Está bien. Ya Fernando, llama. Llámeme a Tiene que Fernando. estar en contacto con todo. Dice que está en cuarto intento y también lo que él dice que va a fracasar porque no se está tomando exactamente como debe. ¿Para qué tú quieres que fracase o no fracase? No, yo quiero que el gobierno tome medidas correctas para que baje la inflación. Claro. Tú eres cristiano, tú eres cristiano. No es difícil ese Oigan lo programa. siguiente. Hay una inquietud a propósito. Estamos a escasos, ¿verdad? Exactamente un año. Estamos hablando de escasos 9 meses de las elecciones municipales y alrededor de un año y un mes de las elecciones nacionales. Octubre es el mes que ha planteado la Junta Central Electoral de acuerdo a su programación para las alianzas. Y las alianzas evidentemente son, digamos, una discusión. La cúpula de los partidos o los líderes de los partidos, cada uno ha expresado lo que es la intención general. Pero en el fondo, tanto de un lado como del otro, hablo del sector opositor, porque de lo que se habla de los 3 bloques principales, donde puede darse niveles de alianza, porque con todos los otros partidos, eso es un proceso de reingeniería política que poco a poco se va logrando en función de una serie de realidades. Estamos hablando de los 3 grandes bloques electorales. 2 partidos de oposición importantes y un partido de gobierno. Entonces, ¿cómo se conformaría un bloque opositor frente a un bloque gubernamental? Este bloque opositor pasa por, lógicamente, elementos fundamentales. Yo creo que lo que han mostrado los últimos sondeos que uno conoce, las últimas encuestas que uno conoce, los últimos datos que uno conoce, es que evidentemente el gobierno tiene dificultades para que el presidente Luis Abinader se vaya en primera vuelta. Y el bloque opositor, cada día, si se conformase entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, se fortalece cada vez más de manera individual, pero eso quiere decir que unificado, eso multiplica la fortaleza. Si de manera unificada se están fortaleciendo cada uno, porque a pesar de todo lo que le han hecho al Partido de la Liberación Dominicana, cada día es más fuerte desde el punto de vista electoral, es la percepción que yo tengo, la evaluación que tengo y que veo, lo mismo que en el lado de la Fuerza del Pueblo.
El gobierno ha implementado muchas cosas, sobre todo por el lado del PLD. No sé si con cosas ahora raras que están pasando empezarán a entrarle a Leonel Fernández, porque han visto, ¿verdad?, que al parecer, por lo menos en las bases de los partidos, aunque en la dirección hayan posiciones enfrentadas, pero en las bases de los dos partidos, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo, hay una especie de sentido de que debe haber algún nivel de acuerdo. Y yo creo que si se evalúa las ventajas y las desventajas, por lo menos para la alianza municipal, ya la nacional es otra cosa, pero municipal y congresional, partiendo de la experiencia del 2020, y todo el mundo sabe, todo el que está en el área política sabe, que tanto del lado de José Francisco Peñaguaba como del lado de el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, hay algunos niveles de esfuerzo para tratar de no reeditar, porque son condiciones totalmente diferentes, pero sí de actuar parecido a como algo que se logró en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Que se hizo una ingeniería entre todas las fuerzas opositoras que lograron quedarse con mayoría de las alcaldías y la mayoría del Congreso entre esas fuerzas opositoras, prácticamente dejando sin ninguna fortaleza al Partido de la Liberación Dominicana. Había una división del PLD de por medio, pero ahora hay una posibilidad de unificación. O sea, lo que pasó en el 2020, por un lado, aquí podría darse al revés. Es decir, si hubiese una coordinación, por lo menos en el área municipal y congresional, de parte de las dos principales fuerzas opositoras, que es el caso del PLD y de la Fuerza del Pueblo, es casi seguro que esa unificación se quedaría con la mayoría de las alcaldías y con la mayoría del Congreso. Ahora, ¿cuál es el problema? En el caso del PLD, ¿cuál es el problema? El problema del PLD, el PLD tiene una realidad especial. Es una estructura orgánica muy sólida, muy fuerte, está cada día consolidándose de acuerdo a lo que ellos evalúan y dicen que sería cuesta arriba hacer una alianza ahora porque estarían fortaleciendo a quien a final de cuentas podría ser su opositor principal o uno de sus opositores, porque ambos están luchando por el segundo lugar, que es el caso de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que ese argumento, desde mi punto de vista, podría mostrar algo que no es cierto. Yo creo que al PLD particularmente, pienso yo, le conviene más si van solo los y separados las dos, en el caso de las elecciones municipales, las dos fuerzas opositoras van separadas, el gobierno, el PRM, la alianza gubernamental, barrería las elecciones municipales por una cosa de lógica elemental. Las elecciones municipales se ganan básicamente con recursos importantes y con una presencia nacional en todos los órdenes. Y nadie tiene una presencia nacional más grande que el que esté en el gobierno, ni tampoco más recursos. Entonces, hay posibilidad de ventaja. Y lógicamente ellos agregarían esto de estar llevando gentes importantes donde no tengan de la oposición para llevarlos como candidatos. Es decir, el gobierno tiene las mayores posibilidades de salir airoso en unas elecciones municipales. Y yo creo que el PLD, que podría irle muy bien, es cierto, si va solo, pero podría alcanzar un 20, un 30, digamos que hasta un 40% podría alcanzar. ¿Solo? Sí, del área municipal estoy hablando, del área municipal de los cargos. Un 20, un 30, un 40, lo máximo. Pero si va unificado... El día. Bueno, Coño, hermano, el PLD ahora mismo, si hay una elección, en municipal estoy hablando, podría alcanzar entre el 20 y el 30%. Bueno, el 20 y el 30. No, yo digo hasta un 40 en caso, lo estoy poniendo el caso máximo, pero entre un 20 y un 30, solo. Es de 10 días que tú sumas la proyección. Claro, estoy hablando de lo que podría ser, según mi evaluación. Según lo de ustedes no sacaría nada, pero según la mía. Entonces, yo creo que le iría mucho mejor, porque unificado podría alcanzar por encima del 50%. Unificado. Porque lógicamente, como tiene más fortaleza orgánica y más prestigio, más capacidad desde el punto de vista estoy hablando municipal, que la Fuerza del Pueblo, que es una estructura todavía muy débil, muy sólida y que está consolidándose ahora, él tendría las mejores condiciones para pactar en una elección municipal. Ahora una pregunta. El PLD, perdón, déjame terminar la idea ahora mismo. El PLD, por la realidad que tiene desde el punto de vista de la fortaleza orgánica, estaría en mejores condiciones y en todos los órdenes para pactar un acuerdo municipal, más que la Fuerza del Pueblo, que lógicamente en el plano nacional, que es el segundo momento, podría tener una figura más importante, pero no en el plano municipal. A la Fuerza del Pueblo también le conviene. ¿Por qué? Porque sola la Fuerza del Pueblo obtendría entre un 10 y un 20, 10, 12, 15, hasta un 20%, hablando como máximo. Sin embargo, unificado podría
alcanzar entre un 30 y un 40%, o sea, que también saldría ganando. Es decir, que una alianza municipal, PLD, Fuerza del Pueblo, es un ganar-ganar para los dos, aunque parezca, y lógicamente quienes lo han planteado así, yo entiendo que tienen razón, pero razón global, pero no razón real, digamos. Tú me ibas a preguntar algo antes de... No, la proyección que tú haces, tú me disculpas. Si el PLD, el equipo de Danilo, pudo a Chepa apenas ganarle una interna a Leonel Fernández, ¿cómo va a poder conseguir el 30% de las sindicaturas de la alcaldía del país? No, porque estamos hablando, eso es otra realidad, estoy hablando ahora. O sea, ahora mismo, desde el punto de vista de las elecciones municipales, los dos partidos que tienen la estructura más fuerte para poder ganar son PRM y PLD. La Fuerza del Pueblo todavía. Estoy hablando municipal, no estoy hablando del nacional, la imagen de Leonel. Municipalmente, el PLD es una fortaleza. Además de que tiene una estructura, además de que tiene una gran cantidad de cargos obtenidos en ese puesto, tiene la capacidad, lo ha demostrado, de seguirse movilizando. Alrededor de eso, entonces es el que está en mejores posibilidades. Un acuerdo entre los dos multiplica la fortaleza de ambos y le da posibilidades a los dos de obtener más que yendo solos. Lógicamente, yo digo que en una alianza Fuerza del Pueblo PLD, lo que está en juego es muchos egos, muchos sinsabores, muchas cuestiones que pasaron, pero la realidad política y la visión política implica que usted tiene que saber entender el curso de la historia, tener sentido de la historia y saber actuar correctamente. Si se logra darle un golpe contundente en las elecciones municipales al gobierno, es prácticamente un previo de lo que acontecería en las elecciones nacionales en el plano congresional y hasta en el plano nacional. Bueno. Es decir, que es conveniente desde ahora para ambas entidades que conforman los elementos fundamentales desde el punto de vista político de la oposición, coordinar, llegar a un nivel de acuerdo para el plano municipal y congresional, que ojalá pueda darse con esta realidad política que estamos viviendo, algo parecido a lo que sucedió en el 2020, porque la oposición quedaría fortalecida para enfrentar con éxito una virtual reelección del presidente Luis Abinader. 10-11 minutos. Buenos días, Jonathan, adelante. Muy buenos.